Primera de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 11. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo, alguien diga durmiendo, en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retriñarán ambos oídos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pido que tú nos ministres, te pido que tú nos retes, te pido que seamos transformados, Señor, por tu palabra en esta tarde, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra de antemano. Ayúdame a menguar para que tú crezcas en mí, Señor, y que yo no diga una palabra, Señor, más, una palabra menos de lo que tú quieres, Señor, hablarle a tu pueblo en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, porque sé que hoy es un día de salvación y un día de milagros. En el nombre del Señor. Amén. Y amén. Se pueden sentar. Aleluya. Hoy estamos celebrando nuestro servicio de misiones. Usted puede ver aquí alrededor, ¿verdad? Estamos decorando con banderas porque hoy celebramos nuestro servicio de misiones. Pero quisiera dejarles saber que toda misión comienza con un llamado. Toda misión comienza con un llamado. Y hoy quisiera enfocarme de hablar del llamado. No sé si usted ha visto la película titulada The Call, el llamado, que es de una mujer que trabaja en el departamento de emergencia, que su trabajo es recibir las llamadas de emergencia y responder a ellas. Hoy quisiera hablar del llamado porque siento del Espíritu que Dios nos está llamando. Siento en el Espíritu que Dios tiene una misión que quiere que nosotros hagamos. Y todo llamado, hermano, requiere una respuesta. Todo llamado requiere una respuesta. En este pasaje vemos un joven llamado Samuel. Era un niño, era un joven que servía en el templo. ¿Por qué? Porque su madre, Ana, no podía tener hijos. Y cuando Dios la bendice con un niño, ella lo llama Samuel, y por gratitud al Señor de darle el hijo, decide dedicárselo al Señor y prometerle al Señor que su hijo lo iba a servir todos los días de su vida. Desde su nacimiento,
Samuel servía a Dios en el templo. Ahora, usted tiene que entender que en el templo, el sacerdote en ese tiempo era Elí. Samuel estaba sirviendo a Jehová, ayudando a Elí con las cosas del templo, desde muy pequeño. Desde temprana edad, Samuel seguía sirviendo al Señor. En este tiempo del texto de este pasaje, dice la Biblia que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Las visiones del Señor no eran frecuentes. La palabra del Señor no se escuchaba. ¿Por qué? Probablemente debido a la dureza del corazón que había entre los hijos de Israel. Todo el mundo estaba rebelde. Todo el mundo estaba viviendo una vida en desorden. Estaban en corrupción. Incluso hasta Elí, el sacerdote, dice la palabra que sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Y esto implica no solamente físicamente, pero también espiritualmente. La edad de Elí era tan avanzada que lo hizo mucho menos capaz de guiar a la nación. Aquí vemos en este tiempo donde las visiones del Señor no eran frecuentes, donde la palabra del Señor no se escuchaba frecuentemente. Vemos un pueblo rebelde, un pueblo que no le servía al Señor. Vemos un sacerdote incapaz de guiar a la nación. Pero en toda esta oscuridad, en toda esta caos, el Señor habla. El Señor llama a un joven llamado Samuel. Yo creo que estamos viviendo en un tiempo corrupto. Un tiempo que queremos echar al Señor fuera de las escuelas. Un tiempo donde no le damos el valor a la presencia del Señor. Pero Dios está llamando a un Samuel. Dios está llamando a alguien que se levante a hablar palabra del Señor. Alguien que se levante a representar al Señor en esta tierra. A causa de la corrupción en este tiempo, dice la Biblia que la lámpara de Dios en el templo estaba a punto de apagarse. ¿Qué quiere decir eso, hermano? La lámpara en el templo en esos tiempos era un simbólico de la presencia y el poder de la palabra de Dios. La palabra y la presencia de Dios. Dice la Biblia que estaba a punto de apagarse. Y usted tiene que entender que Samuel y Elí, la responsabilidad de Samuel y Elí era mantener esa lámpara encendida. Aleluya. Y yo le quisiera hacer una pregunta. Si tu luz fuera visible, ¿sería consistente? ¿O serías una llama parpadeante o una chispa de luz? ¿Sería tu luz, aleluya, tu luz estaría encendida o tu luz estaría a punto de apagarse? Hay momentos, hermanos, que nuestra luz está a punto de apagarse. A lo mejor hoy tú viniste a la iglesia y cantamos la tercera canción diciéndole al Señor: Padre, enciende nuestra luz. ¿Por qué qué? Porque necesitamos del Señor que encienda nuestras luces. Porque hay momentos en nuestras vidas donde nuestra luz está a punto de apagarse. En el texto, en el pasaje, dice, es interesante porque en medio de esta situación, el escritor quiere dejarle saber al que está escuchando el mensaje que estaba a punto de apagarse la lámpara del Señor en su templo. Pero te tengo buenas noticias, te tengo esperanza, que aunque estaba a punto de apagarse, por lo menos Samuel, por lo menos estaba en el templo. Y yo no sé si viniste con tu lámpara, con tu luz a punto de apagarse, pero te tengo buenas noticias. Estás en el lugar correcto, porque el Señor está en este lugar y está a punto de encender tu luz para que podamos marcar
de las naciones. Aleluya. Aleluya. En un momento oscuro y lleno de incertidumbre, Dios lo interrumpe con un llamado. En un tiempo de silencio, Dios decide abrir su boca y llamar a Samuel. Aleluya. Hay momentos donde estamos viviendo por un momento oscuro, un momento en incertidumbre, y estamos en necesidad que Dios interrumpa esos momentos con su palabra. Yo creo que Dios tiene una palabra para cada uno de ustedes en esta tarde. Quisiera decirle que el servicio, hermano, llega antes que el llamado. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero el servicio llega antes que nuestro llamado. Porque todo llamado empieza con un espíritu servicial. Cualquiera que lidere y no sirva, no durará mucho. Está sirviendo desde una posición diferente. Pero la servidumbre es el único trabajo de Dios que está abierto. Si usted quiere servirle al Señor, si usted quiere cumplir con su llamado y con su propósito aquí en la tierra, usted tiene que empezar a servirle al Señor. Amén. Samuel encuentra su llamado a través de su servicio. Usted tiene que entender que desde temprana edad Samuel está sirviendo. Él no conoce a Jehová. Él no ha tenido una experiencia con el Señor, pero él decide solamente servir. Y qué interesante que mientras él está sirviendo en el templo, tiene una experiencia con el Señor sobrenatural que cambia su vida. Hay personas que están esperando recibir la experiencia. Hay personas que están esperando recibir el llamado para entonces servir. Pero yo te tengo que decir algo. Hay momentos donde Dios quiere que tú empieces a servir para que el llamado te encuentre a ti. Porque hay gente caminando frustradas en este mundo, tratando de conseguir su llamado. Yo no sé para qué fui criado. Yo no sé para qué fui llamado. Y hay gente frustrada esperando para encontrar su llamado. Pero yo te quiero decir que si tú sirves, si tú tienes un espíritu servicial y tú caminas en obediencia al Señor, el llamado del Señor, el propósito en tu vida llegará a ti y tú no lo vas a tener que buscar. Te voy a dar un ejemplo. Mi esposa hace años atrás encontró su llamado y estaba hablando con ella del mensaje y le decía: wow, Dios me está ministrando, me está diciendo que el llamado se encuentra a través del servicio. Y ella dice: así fue que yo encontré mi llamado. Hace años atrás ella decidió ir a un viaje misionero. Ella no quería ir a un viaje misionero, pero la forzaron o la animaron para que fuera. Y ella fue, y allí ella encontró una pasión que ella nunca había sabido que ella tenía. Ella encontró su llamado a través de su servicio, a través de su obediencia. Ella pudo encontrar el propósito por la cual ella fue llamada y creada en esta tierra. Aleluya. Hay momentos, hermanos, que tenemos que empezar también a servir. No te quedes sentado: Señor, pero dime dónde tengo que servir. Señor, pero dime cuál es mi llamado. Señor, pero dime cuál es mi propósito. Hermano, solamente Dios quiere que tú sirvas. Porque para tú llegar a tu llamado, para tú llegar a tu destino, para tú llegar a donde Dios quiere llevarte, tiene que empezar todo a través de servicio. Si Dios te llamó a pastorear, no vas a empezar a servirle al Señor como pastor. Tienes que empezar en algo, tienes que empezar sirviendo, tienes que empezar a lo mejor abriendo puertas, tienes que empezar a lo mejor orando por gente, tienes que empezar a lo mejor dando clases, y entonces llegará al llamado. Es como un baloncelista
baloncelista profesional. A lo mejor tienen el llamado para ser un baloncelista profesional, pero para llegar a eso tienen que trabajar, tienen que entrenarse, se tienen que preparar para llegar a ese nivel. Dios tiene niveles para ti, Dios tiene nuevas dimensiones para ti. Dios quiere que tú experimentes una nueva gloria en tu vida, pero tienes que empezar a servir. Tienes que decirle: Señor, heme aquí, úsame a mí en esta temporada, en este momento. Yo quiero hacer algo para tu gloria, yo quiero impactar, yo quiero marcar vida, yo quiero crecer, yo quiero conocer más de ti, porque yo quiero llegar al propósito y el llamado que tú tienes para conmigo. Alguien diga amén. Aleluya. Es que lo hemos torcido. Ese es el problema, hermano. Primero queremos nuestro llamado y luego entonces queremos servir. Pero de acuerdo, hermano, el llamado de Dios siempre proviene del servicio que tú haces para Él. Y aquí cuando el Señor llama por primera vez, dice: Samuel. Samuel se levanta rápido de la cama. ¿Por qué? Porque Samuel ha sido formado, aleluya, a servir. Desde temprana edad, él era un sirviente. Y cuando estás sirviendo y escuchas tu nombre, tú automáticamente entras en servicio porque has sido entrenado para responder. Una persona que está acostumbrada a servir, escucha su nombre y se levanta y diga: ¿qué necesitas? Heme aquí, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Pero el que no, cuando tú no eres un sirviente, cuando tú no tienes un espíritu servicial, ignoras el llamado y te acuestas para atrás a dormir. En otras palabras, como eso no es nada, esos son los animalitos, eso no es para mí. No es mi tiempo. No lo puedo hacer ahora. Es que tú no sabes mi crisis. Tú no sabes mi situación. Y ponemos pretextos para no servir. ¿Por qué? Porque no hemos sido entrenados a servir. Hermanos, la Biblia dice, el Señor mismo dijo: yo no vine a ser servido, sino yo vine a servir. Toda la Biblia, hermano, toda persona que es llamada del Señor, toda persona con un propósito, toda persona con un talento, toda persona tiene que empezar a servirle al Señor. Amén. Aleluya. ¿Qué es lo que nos dice el Espíritu Santo a través de este pasaje? Que cuando comenzamos a caminar con Dios, la voz de Dios siempre sonará como nuestro maestro, como nuestro mentor. Interesante que el Señor llama a Samuel y dice: ¡Samuel! Y Samuel corre a Elí. En otras palabras, la voz de Dios se escuchaba familiar. Se escuchaba como la de Elí. Pero no fue Elí quien lo llamó, era Dios. Pero la voz de Dios siempre sonará como la que te enseñó. Porque toda la palabra que tienes de Dios ha venido a través de esa misma voz. Entonces cuando escuchas esa voz, crees que es Elí. Y él va a ver a Elí y le dice: ¿me llamaste? Elí le dice: no te llamé, vuelve y acuéstate. Él regresa y se acuesta en el templo y Dios dijo: Samuel. Y él salta de nuevo y corre de regreso a Elí. Y Elí le dice, a Elí: ¿me llamaste? Y Elí le dice: no te llamé. Pero Dios sigue persistente. Dios sigue llamando. Y hay momentos que Dios te ha llamado. Hay momentos que Dios te ha dicho lo que quiere hacer en tu vida. Y a lo mejor tú lo has ignorado. O a lo mejor no te has dado cuenta que Dios te está llamando. Y te estás volviendo a acostar. Estás volviendo, aleluya, a hacer las cosas como las hacías antes. Y Dios te sigue llamando. Porque a veces esperamos que Dios nos llame, que baje un ángel del cielo y te diga: Samuel, Samuel, levántate. A veces esperamos que la voz de Dios suene tan fuerte que tú tiembles. Pero, ¿qué si yo te digo que la voz de Dios a veces se escucha como la voz de tu esposa?
A veces se escucha como la voz de tus hijos. A veces se escucha como la voz de tu pastor. No esperes un trueno para que te levantes. Dios ya te está llamando. Ya Dios te está inquietando. Ya Dios está moviendo unas piezas en tu vida para que tú entiendas que es Él el que te está llamando. Es Él el que te quiere usar. Aleluya. Aleluya. La pregunta es, ¿hacia quién o a dónde estás corriendo cuando Dios te llama? Algunos de nosotros estamos atrapados en esta frase. Es Dios quien te está llamando, pero es la carne a la que estás corriendo. Dios te está llamando. Dios te está diciendo, te quiero usar. Dios te está diciendo, quiero hacer algo grande contigo, pero sigues corriendo a la carne. Es Dios que está perturbando tu descanso. Es Dios quien te hace saber, tengo más para ti que lo que tienes ahora. Es Dios quien te está diciendo, hay algo que falta en tu vida. Es Dios quien te dice, tengo un propósito superior para tu vida, pero sigues corriendo a la carne. En otras palabras, iglesia, estás corriendo hacia la cosa o el lugar que Dios quiere eliminar en tu vida. Cuando tú ves este versículo, cuando tú estudias este pasaje, la palabra que Dios le tenía a Samuel era la transición que estaba ya planeando para Elí. Él tenía que eliminar o sacar a Elí para elevar a Samuel. Hay cosas que Dios quiere eliminar de tu vida. Hay cosas que Dios quiere mover de tu vida. Pero tú sigues corriendo a ella. Y Dios no te puede elevar. Dios no te puede enseñar su gloria. Dios no te puede enseñar su plan. Porque sigues corriendo a aquello o a esa persona que Dios quiere sacar para elevarte a ti y para llevarte a nuevos niveles y a una nueva dimensión. Deja de estar corriendo a la carne. Dios te está llamando. La carne nunca puede responder al llamado de Dios. La carne nunca puede caminar con las cosas espirituales que Dios tiene para con tu vida. La carne siempre te enviará decepcionado por lo que Dios está a punto de hacer. La carne no puede manejarlo. No trates de manejar las cosas de Dios con la carne, porque no va a funcionar. Es por eso que estás decepcionado, porque necesitas la ayuda de Dios, pero sigues cayendo en los brazos de la carne. Sigues corriendo a Elí cuando Dios es el que te está llamando. Sigues corriendo a Elí cuando es Dios quien te está tratando de usar. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué las personas cuando reciben el llamado de Dios? Porque cuando las personas escuchan la voz de Dios, lo primero que hacen a veces es ir y correr a la carne. A lo mejor es por miedo. A lo mejor es temor. A lo mejor es que la persona está llena de dudas. ¿Será Dios el que me está llamando? ¿Será Dios el que me habló? ¿Será Dios el que me prometió esto? Porque hay momentos cuando tú no ves las promesas de Dios cumplirse. Piensas que fue Elí el que te llamó y el que te lo prometió. Pero Dios te está recordando, no fue Elí, fui yo el que te llamé. Es mi voz la que escuchaste. Fui yo el que te di la palabra. Fui yo el que te di las promesas. Pero hay una razón por la cual Samuel no pudo detectar que era la voz de Dios, y fue su falta de conocimiento. Él no conocía la voz de Dios. El pasaje dice que el joven Samuel ministraba a Jehová. Él servía a Jehová. Él servía en el templo. Él estaba en la iglesia todos los días. Él dormía en el templo. Pero el versículo 7 dice, y Samuel no había conocido aún Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Samuel no conocía al Señor porque no conocía su voz. Él no conocía su palabra.
Y esto me recuerda a mi vida, porque yo fui criado en el Evangelio. Yo fui criado en la iglesia. Yo le serví al Señor desde que yo tengo memoria. Todas las semanas yo iba a la iglesia. Todas las semanas yo adoraba al Señor, pero no conocía al Señor. ¿Qué quiere decir, pastor? ¿Yo puedo ir a la iglesia, servir al Señor y no conocerlo? Sí. Usted puede venir a la iglesia, usted puede servir en la iglesia y todavía no conocer al Señor. Eso es lo que el texto dice. Samuel servía en el templo, Samuel ayudaba al sacerdote Elí, Samuel estaba ahí todos los días, nació en el templo, porque desde que salió del vientre de la madre dijo, ¿sabes qué? Yo te vengo a visitar una vez a la semana, una vez al mes, pero aquí te vas a quedar porque yo le prometí a Dios que tú todos los días de tu vida tú le ibas a servir a Él. Pero ahora vemos que cuando Dios lo está llamando, Él no lo conoce. Su palabra no ha sido revelada a Él. Eso quiere decir, hermano, que hacer rituales religiosos no equivale a tener una relación con Dios. Déjame repetirlo para aquellos que no le llegó. Hacer rituales religiosos no equivale a tener una relación con Dios. No te confundas. Aleluya. Tenemos que conocer la voz de Dios. Tenemos que tener un encuentro con el Señor. Tenemos que experimentar la presencia de Dios para poder conocerlo. Ahora también, solamente Dios nos llama, pero ese llamado no se puede manifestar si usted no responde. Porque todo llamado, como dije al principio, requiere una respuesta. Mira lo que dice el versículo 9. Dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y se te llamaré, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Elí entendió algo que Samuel no entendía. Elí entendió que Dios lo estaba llamando. Esto es algo para los jóvenes. Porque a veces nosotros vemos los adultos como que no los pueden ayudar porque no escuchan lo que nosotros escuchamos, no ven lo que nosotros vemos, no les gusta lo que a nosotros nos gusta. Pero necesitas la gente adulta, necesita la sabiduría, porque la sabiduría es la que te va a ayudar a entender lo que está sucediendo en tu vida. Y para llegar a donde Dios quiere llevarte, vas a necesitar a la persona que entienda el llamado que está ocurriendo en tu vida. Note que Elí lo envía a posicionarse en su lugar de descanso. Él no le dice, ¿sabes qué? Ora, vete y ayuna, vete y pon una canción de adoración y empieza, porque yo creo que fue Dios. O no le dijo, ¿sabes qué? Lo perdiste la oportunidad. Él le dijo, vete y acuéstate, sigue haciendo lo mismo, porque Dios va a seguir llamándote hasta que entiendas y comprendas que Dios es el que te está llamando. Porque a veces pensamos que Dios se rindió, a veces pensamos que Dios no los va a llamar de nuevo, a veces pensamos que perdimos nuestra oportunidad. Hermano, usted no perdió la oportunidad, eso es mentira de Satanás. Dios todavía está esperando que tú le respondas el llamado. Dios está esperando que tú le digas al Señor, Señor, heme aquí, úsame a mí. No importa si pasaron años, no importa si pasaron décadas, todavía el llamado, el propósito y el plan de Dios sobre tu vida está ahí. Aunque el diablo trató de robártelo, aunque el diablo trató de decirte que no ibas a llegar a ningún lado, Dios te dice, todavía te estoy llamando. Aleluya. Eso es para alguien que se siente que ha perdido su tiempo. Eso es para alguien que se siente que ha perdido su momento. Dios todavía te está llamando.
Dios todavía te quiere usar. Y es interesante que Samuel va y se acuesta. ¿Por qué? Porque la revelación más grande llegará cuando aprendas a descansar en Él. La revelación más grande que Dios te quiere dar va a ser dada cuando aprendas a descansar en Él. Samuel estaba haciendo todo lo posible para descansar. El problema es que Dios perturbará tu descanso. Dios no dijo, déjame esperar que Samuel se levante. Déjame esperar que él descanse, que duerma sus 8 horitas. Y yo le hablo para atrás por la mañana. Cuando Dios te llama, Dios hace lo que sea. Él interrumpe lo que sea. Amén. Cualquier plan que tú tengas, cualquier agenda que tú tengas, Él le interrumpe porque Él sabe que lo mejor para ti es responder al llamado que tiene para tu vida. A veces le dice, Señor, pero estoy descansando. Señor, pero ahora no. Señor, es que yo he tomado un sabático. Señor, es que ahora es que estoy pasando por unas cosas en mi casa que lo quiero arreglar primero para entonces responder a tu llamado. No, hermano. Dios interrumpe tu descanso. Dios interrumpe tus planes porque los planes de Él son mayores. Los planes de Él son mejores. Los planes de Él, aleluya, son la bendición para tu vida. Alguien diga amén. Aleluya. Qué bueno que el Dios que nosotros le servimos es persistente en su llamado. Qué lindo saber que Dios todavía no se ha rendido. Que Dios no ha movido su página. Que Dios no ha buscado otra persona. Que Dios todavía está esperando que tú le respondas. La pregunta es, ¿será posible que Dios está esperando por ti y tú crees que tú estás esperando por Él? Samuel no tenía que cambiar su posición, solamente tenía que cambiar su actitud. Tú no tienes que cambiar tu posición, tienes que cambiar tu actitud. En otras palabras, tienes que cambiar tu respuesta. Porque Dios no puede obrar en tu vida hasta que tú no le respondas. Dios toca, tú le tienes que abrir tu puerta. Dios quiere usarte, pero necesitas estar disponible para que puedas tener acceso a las promesas y a la palabra de Dios en tu vida. Amén. Mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 1. La primera parte dice, la palabra ¿de quién? Díganos, ¿la palabra de quién? De Samuel. Interesante, porque cuando yo leía ese versículo, ¿por qué no la palabra de Dios? Dice, la palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel. Por la disposición de este niño, de este joven, todo el pueblo pudo escuchar palabra de Dios. Usted tiene que entender que en el capítulo 3 que acabamos de leer, dice la Biblia que la palabra del Señor no se había escuchado por mucho tiempo. Se escaseaba, pero ahora en el otro capítulo, por la disposición de este hombre, todo un pueblo pudo escuchar palabra de Dios. Pero qué interesante que dice palabra de Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel fue usado tan poderosamente por Dios. Samuel recibió tanta palabra del Señor que cuando él hablaba era palabra del Señor, era palabra profética que venía de la boca del Señor. Aleluya. Dios quiere que tú abras tu boca porque hay un pueblo, hay gente allá afuera que está esperando escuchar lo que Dios está depositando en tu vida. Aleluya. 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 Tus hijos están esperando. Tu familia está esperando. Tu vecindario está esperando. Las naciones están esperando a que tú respondas a tu llamado. Porque si tú no respondes la palabra del Señor,
va a escasear. Pero si tú respondes, el pueblo va a poder escuchar la palabra del Señor. Interesante que el versículo dice todo el pueblo, no algunos, todos escucharon el mensaje del Señor. Todos escucharon la palabra del Señor. Al llegar a este lugar en la historia de Israel, Samuel es justamente considerado el último juez y el primer profeta de Israel. Samuel se convierte en el puente entre el tiempo de los jueces y el tiempo de la monarquía, donde los profetas como Natán, Elías e Isaías influyeron espiritualmente en la nación. Él se convierte en el primer profeta. En un momento oscuro, en un momento donde nadie escuchaba la voz de Dios, en un momento de incertidumbre, Dios llama a Samuel. Pero lo más poderoso es que Samuel respondió al llamado de Dios. Dios nos ha llamado a nosotros. Y a lo mejor tú dices, ¿por qué? Si Dios me llamó, Dios me dijo, ¿por qué es que yo no lo veo florecer? ¿Por qué es que yo no lo veo manifestado? A lo mejor es porque estás corriendo a los brazos equivocados. Estás yendo a las personas equivocadas. Estás yendo a los lugares equivocados. No le estás respondiendo a Él. Y Dios está esperando por ti. Y hoy de nuevo es como si Dios te estuviera diciendo Samuel, pero está llamando tu nombre. Amén. Dios está llamando tu nombre. ¿Por qué, hermano? Porque usted tiene que entender el poder de responderle al Señor. Porque el pueblo escuchar la palabra del Señor, todo comenzó con una respuesta, diciéndole a Dios, heme aquí, habla que tu siervo oye. Eso es lo que Dios quiere escuchar de nuestra boca. Esa es la actitud que tú tienes que tener. Tú puedes ir de nuevo a descansar, tú te puedes ir de nuevo a dormir. Pero que cuando Dios te llame, tú le digas, heme aquí, envíame a mí, yo lo haré. Habla porque tu siervo escucha. ¿Sabes el problema? El problema es que a veces nos levantamos, corremos, pero no paramos para escuchar lo que Dios quiere decirnos. Y a lo mejor Dios quiere que nosotros empecemos a escuchar. Porque cuando escuchamos podemos entonces responder. Y Dios le llama por su nombre. Y Él responde, heme aquí, tu siervo oye. Yo quiero que todo el mundo se ponga de pie. Aleluya. Dios te está llamando. Worship. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Amén. Pero tú tienes que estar disponible. Tú tienes que estar abierto o abierta para escuchar la voz de Dios. Tienes que estar disponible para este llamado, para un tiempo como este. La pregunta que yo le hago a cada uno de ustedes: ¿cuál es el llamado que necesitas responder en esta temporada de tu vida? Porque a veces nosotros, cuando hablamos de llamado, cuando el pastor, ¿verdad?, empieza a hablar de llamado y a lo mejor tú dices, ¿pero qué llamado ahora? El llamado mío es solamente proveerle a mi hijo, proveer comida, ir a trabajar, ganarme dinero. Ese es el llamado. Y si el pastor necesita que yo haga algo en la iglesia, lo hago ya. Ese es el llamado. Y a veces uno se frustra porque dice, ¿cuál es el llamado? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Y déjame decirte, no es solo un llamado. Hay varios llamados. Yo estoy respondiendo ahora mismo a varios llamados en mi vida. Yo tengo el llamado de ser pastor. Yo tengo el llamado de ser esposo. Tengo el llamado de ser padre. Tengo llamados que tengo que responder. Y tengo que ser fiel en ese llamado por esa temporada que me encuentro. Y a lo mejor la temporada que tú te encuentras, por eso es que te digo, ¿cuál es el llamado que tú tienes que serle fiel y responder hoy, en tu temporada, en tu tiempo?
A lo mejor tú sabes, no, pastor, yo sé que ya Dios me dijo que yo iba a ser pastor y estoy esperando. ¿Sabes que cuando Dios habla de esperar en sus promesas, esperar no quiere decir quedarse quieto y quedarse sin hacer nada? ¿Sabes que la Biblia dice, a los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán esperando y se están moviendo. ¿Has visto eso? Están esperando, pero están caminando y la Biblia dice no se fatigarán. Esperando, están corriendo, pero la Biblia dice no se cansarán. ¿Por qué? Porque los que esperan en Jehová no es que están sentados, los que esperan en Jehová es que se mueven. Y hay bendiciones, y hay llamados, y hay cosas que tú te tropiezas de ellos. Yo no sabía, y eso es una bendición. Y te sigas moviendo, yo no sabía, y Dios abre algo. Yo no sabía, y Dios te bendice. Pero te estoy moviendo, estoy sirviendo, y Dios a medida que yo me muevo, abre las ventanas de los cielos y bendice tu vida. ¡Aleluya! Los que esperan en Jehová. Oh, pastor, estoy esperando que Dios haga lo que me dijo cuando tenía 12 años. ¿Cómo es la forma que estás esperando? O estás diciendo, heme aquí, yo sirvo, aleluya, yo hago, hágase tu voluntad en el cielo como en el cielo aquí en la tierra. Hazlo en mi vida como tú. Empieza conmigo. Yo sé que me dijiste el destino, pero no me dijiste la jornada. Porque Dios siempre, a lo mejor Dios te dice dónde vas a llegar, pero Dios no te dice cómo vas a llegar ahí. Y ahí es que necesitas la fe, la confianza de seguir caminando, de seguir sirviendo, para que entonces el llamado te encuentre a ti. Dios. El llamado te encontrará. No te tienes que levantar diciendo, Señor, ¿cuál es? ¿Qué es? ¿Qué? Sirve. El llamado llegará a su tiempo. Amén. Yo empecé a envolverme en la iglesia, a servir a los 14, 15 años. Yo no era pastor a los 15 años. Yo decía que se necesitaba. Necesito que venga a oración, que voy a... Necesito que haga esto, que voy a hacer. Un viaje misionero, vamos con un viaje misionero. Predica ahí, vamos a predicar ahí. En la escuela, en lunch. Lo digo todo para la gloria del Señor, pero para que usted entienda. En lunch, yo con mi amigo, yo no comía lunch. ¿Sabes lo que yo hacía? Nosotros no le pagamos, solamente llamamos a una persona que sabía tocar la guitarra. Digo, vamos a hacer un servicio. Él tocaba la guitarra. Yo con mi voz tan linda y tan elocuente cantaba con mi mejor amigo. Y cuando venían las personas, le dijimos, ok, ahora vamos a hablar, vamos a predicar. Sacábamos la Biblia y empezábamos a predicar. Y yo predicaba, él me traducía. El próximo día él predicaba, yo le traducía. Con 3 o 4 o 5 ahí mirándonos. En high school. Y nosotros éramos los aleluyitas. Las maestras nos miraban, ahí vienen los aleluyitas. Pero ¿sabes qué? Y se lo digo, yo sé que ya, pero se lo digo porque yo sé que le va a tocar a alguien. Aleluya. Me recuerdo que ese mismo año mataron a un niño en la escuela, en una pelea. Y ese día que estaba pasando la pelea, yo vi sangre, nos fuimos, empezamos a orar. Y venían los helicópteros, y yo no sabía lo que estaba pasando, el helicóptero, y cámara, y todo el mundo. El próximo día yo fui a la escuela. Y una maestra me dijo, ¿sabes qué? Estaba en la sala de mi casa mirando las noticias. Y vi cuando grabaron el círculo de oración que ustedes estaban haciendo. Y yo vi ángeles que los rodeaban.
Después en el lunch, cuando fuimos al lunch, ya todo el mundo sabía de nosotros. Cuando fui al lunch había un montón, una multitud de jóvenes esperando a escuchar lo que nosotros íbamos a decir. Con muchas preguntas, todo el mundo llorando por lo que había dicho. Y ese día nosotros hicimos un llamado de salvación y muchas almas vinieron. Ahí yo entendí, yo fui llamado. Y el llamado que Dios declaró sobre mi vida, ahora lo estoy viendo, pero tengo que seguir sirviendo, tengo que seguir siendo fiel, tengo que seguir siendo consistente, porque llegaré a ver las promesas de Dios en mi vida. Y si estás frustrado, y si te sientes cansado y te sientes como que fue tanto tiempo que Dios te habló y todavía no lo has visto, sirve y verás que todo lo que Dios te dijo se va a manifestar en tu vida. Dios va a hablar. Dios siempre habla. Dios habla. Dios todavía habla. Dios no está callado. Dios no está en silencio. Dios todavía habla. Y seguirá hablando. Pero la pregunta seguirá siendo: ¿responderás a su llamado sobre tu vida? Si usted dice, pastor, ¿qué yo hago si yo no sé mi llamado? ¿Qué? No conozco mi llamado, no sé qué hacer, no sé cómo empezar. Sirve en cualquier área de tu vida. Sirve en tu casa, sirve en la iglesia, sirve en tu trabajo. Sirve. El único trabajo que está abierto en el reino de los cielos es el servicio. Aplica hoy. Llena la aplicación hoy. Dios está buscando servidores. Elige servir para que tu llamado te pueda encontrar. Posiciónate en el lugar como le dijo Elías a Samuel. Vete, posiciónate, vete a tu lugar. Y cuando te hable de nuevo, dile, heme aquí. Tu siervo, habla que tu siervo lo ve. Dios te quiere llamar, Dios te quiere decir algo, pero a lo mejor no estás posicionado en el lugar. Posiciónate en tu lugar y ábrele tu corazón al Señor. Gracias por su sintonía. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para su vida. Mi nombre es Pastor Omar Ortiz. Si usted necesita más información, nos puede seguir a través de las redes sociales. Y si estás por el área de Round Lake, Illinois, puedes visitarnos todos los domingos a la 1 de la tarde. Bendiciones.